Hola a todos. Hoy es jueves, 30 de octubre de 2025, y nuestro amigo Andrei Martyanov está de nuevo con nosotros desde Seattle, Estados Unidos. Bienvenido, Andrei. Un placer. Gracias. Andrei, empecemos con las últimas noticias sobre el misil Burevestnik, el nuevo, ya sabes, de propulsión nuclear, y el otro es el Poseidón. No sé si lo estoy pronunciando correctamente. Perdón, si lo pronuncias correctamente. Se llama Poseidón. Ambos son de propulsión nuclear. La otra parte que resultó bastante sorprendente fue que Putin dijo que esta nueva tecnología puede utilizarse para aplicaciones civiles, hablando de programas espaciales. ¿Qué podemos aprender de estos nuevos avances en Rusia que fueron anunciados por el presidente ruso? Bueno, lo que sabemos hasta ahora, que Vladimir Putin reveló en su conversación con los soldados heridos en el hospital, es que se trata de un reactor en miniatura de clase megavatio. Él dice que tiene casi la misma potencia que un reactor de submarino. No sé si eso es cierto, pero si lo es, resulta asombroso. Incluso si no lo fuera, sigue siendo impresionante porque cualquier submarino nuclear del mundo es capaz de suministrar energía con su propio reactor a una ciudad de unas 100.000 personas. Así de potentes son esos reactores. Por supuesto, son grandes, bueno, no gigantescos, pero sí sistemas importantes que ocupan mucho espacio en un submarino. Y si echas un vistazo, por ejemplo, a los reactores nucleares de los rompehielos nucleares rusos, son instalaciones enormes. Y luego de repente, como él afirmó, lo haces 1000 veces más pequeño. Es alucinante. Básicamente tomas ese aparato y lo colocas en un misil de crucero normal, que puede volar a velocidad supersónica, incluso Mach 1.1, lo que se ha confirmado, unos 1300 kilómetros por hora, y puede mantenerse en el aire indefinidamente, prácticamente. Y el Poseidón es otra historia completamente distinta. El Poseidón es un dron submarino. No se puede interceptar. Se mueve a más de 100 nudos. No existe un solo torpedo ni ningún tipo de arma que pueda detenerlo. Y de hecho, es bastante silencioso. Así que ese artefacto lleva una ojiva de tipo energético de muchos megatones. También puede transportar varias toneladas de explosivos convencionales, y eso cambia por completo la guerra naval, igual que lo hacen las armas hipersónicas. Pero el objetivo del Poseidón es que incluso si lo oyes o de algún modo lo detectas, no podrás hacer nada al respecto. Es maniobrable, es grande, y los submarinos de la clase Belgorod llevan 6 de ellos. Son realmente enormes, de unos 20 metros de largo. Tiene una ojiva nuclear de 1 megatón y es capaz de crear un tsunami cerca de la costa. Algunas personas dicen que podría alcanzar los 1000 pies, unos 350 metros de altura. Otros dicen que alrededor de 100. No importa, es aterrador, ¿vale? Quiero decir, ¿te imaginas eso? Dijeron que es una especie de material tipo cobalto que se utiliza allí, lo que hace que el territorio sea inhabitable durante siglos después. Es el arma del juicio final, destinada a eliminar a cualquiera que piense que puede controlar el mundo. Y no se puede hacer nada al respecto. Si, por ejemplo, puede colocarse debajo de cualquier tipo de arma nuclear o portaaviones de propulsión nuclear y hacerlo volar por los aires sin siquiera usar armas nucleares, solo explotando las muchas toneladas de explosivos convencionales. Pero el Burevestnik es algo completamente distinto, porque de repente tienes este pequeño reactor que puedes colocar en una nave espacial, y esa nave puede alimentar un conjunto de motores de plasma, lo que le permite funcionar y viajar profundamente por el sistema solar sin problemas con la fuente de energía. Y bueno, hay muchas cosas en las que no quiero entrar, pero él ha estado diciendo ese tipo de cosas. Oh, sí, es un misil nuclear, el Burevestnik, obviamente. Y sí, tenemos allí la electrónica, que está totalmente protegida contra la radiación. También habló en abril en la MGTU, la famosa Escuela Técnica Bauman.
hace que todas las demás universidades tecnológicas del mundo palidezcan en comparación. Pero obviamente no está muy bien clasificada porque no producen, ya sabes, todas esas cosas, ¿cómo decirlo?, políticamente correctas. Ellos simplemente vuelan al espacio y crean las mejores armas. Aparte de eso, son unos perdedores, ya sabes. Así que estaba hablando sobre la protección contra la radiación que se encuentra en el espacio profundo y los materiales en los que Rusia ha estado trabajando para manejar eso. Y ahora dice sí, obviamente, sí que se escapa algo de radiación. Sin duda alguna. Lo entendemos. No hay necesidad de hacer eso para empezar. No es intencionado. Bueno, sí lo es. ¿Qué puedo decir? Es una revolución tecnológica y estamos ante una economía completamente nueva de los viajes espaciales. Eso es todo. ¿Qué puedo decir? Quiero decir, simplemente, y obviamente cualquiera que haya seguido el Zeus o la tecnología nuclear del CEV en la que está trabajando Rusia, dijeron 2030. Así que creo que sí, 2030 será el primer vuelo del prototipo. Lo creo. Porque ahora es evidente que la tecnología ha madurado lo suficiente como para aplicarse en el ámbito civil, no solo en el militar. Y sí, quiero decir, el equilibrio de poder ha cambiado de forma tan drástica que ni siquiera es justo para el Occidente combinado. Por eso el señor Trump habló ¿de qué habló? Ah, sí, de que actualizó y modernizó las armas nucleares estadounidenses. Obviamente, los rusos tenían lo suyo. Probablemente decide matar a la gente del Estado Mayor ruso contándoles esos chistes. Se ríen tanto que acaban con hernias y todo tipo de, ya sabes, cosas provocadas por la risa histérica. Así que, ¿qué puedo decir? Pero sí, estamos en un nuevo paradigma tecnológico. Las consecuencias a largo plazo de todo esto serán equivalentes, en realidad, al impacto de la revolución industrial. Y eso lo cambia todo en lo que respecta a los viajes espaciales, absolutamente. Y veremos operaciones mineras en lo que esté disponible en ese momento, y eso lo cambia todo. Y entonces de repente puedes acelerar hasta una fracción no trivial de la velocidad de la luz. Puedes viajar a entre 600 y 1000 kilómetros por segundo. Eso lo cambia todo, ¿sabes? Así que eso es todo. Así es como es. Cuando se trata de este tipo de anuncio por parte del gobierno ruso y de Vladimir Putin, mucha gente se pregunta cuál es el mensaje político para Occidente. Y de hecho, le preguntaron a Lavrov cuál fue la reacción. Y él dijo que todos se quedaron en silencio. Sí, están en silencio. Bueno, algunos intentan sobrellevarlo. Es difícil, obviamente. Y sí, lo digo sin parar, simplemente no paro. La previsión estratégica y la inteligencia estratégica no existen como oficios en el Occidente combinado. Punto. Simplemente no existen. Hay personas que saben cómo hacerlo. Algunos de ellos, ya sabes, el coronel Jacob, Larry Johnson, Scott Ritter, el señor Alastair Crooke. Todas esas personas que tienen la formación en inteligencia y en el ámbito militar para decir, ah, sí, eso es importante, esto es increíble. Pero en general sí, toma a cualquier congresista o senador estadounidense promedio. Son tan tontos como un tronco, ya sabes. Y eso prácticamente también se aplica a los generales estadounidenses. Aquellos que sí lo entienden están completamente comprometidos porque han perdido su integridad. Lo único en lo que son buenos es en lamer el trasero en el Capitolio y en la Casa Blanca. Y eso vale aún más para Europa, que está completamente degenerada en cuanto a sus élites políticas, y para la mucha gente que en realidad las apoya. Así que no importa qué tipo de apoyo tengan. Como hoy, ah sí, Macron tiene un 11% de apoyo. Bueno, lo elegisteis por abrumadora mayoría la última vez. Es como la gente que me acusa constantemente, ah, tú votaste a Trump. Sí, voté a Trump. La única razón por la que voté por Trump, bueno, en realidad dos razones. No voy a hablar de la segunda, pero la primera es que con Trump teníamos una menor probabilidad de un intercambio nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Punto. Así que el argumento es, ah, sigues eligiendo el mal menor entre dos males.
Sí lo es, pero aún así, estás vivo, ¿vale? Si Kamala Harris hubiera ganado, probablemente ya no estaríamos aquí, ¿sabes? La gente no entiende eso. Piensan, eres un trumpista. No, no soy un trumpista. Sé que el tipo está lleno de tonterías, siempre lo supe. Pero sí, al menos ya ves, estamos hablando. Los estadounidenses y los rusos están hablando. ¿Sabes? Eso no había pasado antes. Así que, ¿qué puedo decir? Ahora están intentando sobrellevarlo como pueden, porque no hay nada que puedan producir que se acerque siquiera a ese tipo de tecnología. Y ya bueno, ¿sabes qué? Llevo preocupándome por esto desde 2017. Quiero decir, vamos, llevo 11 años diciendo públicamente, chicos, no entendéis en lo que os habéis metido, con todo el asunto del golpe del Maidán y todo eso. Pero no se le puede enseñar a algún doctor moderno de Georgetown que estudia historia política o algo así, que no sabe nada. Son unos soquetes, la mayoría. No tienen ni idea. Así que básicamente están trabajando en la Ivy League para lavarles el cerebro a los buenos chicos y chicas en todos esos programas de humanidades, solo porque es fácil, ya sabes, hacer que se inclinen hacia su élite política, donde básicamente discuten cómo robar a la gente, cómo defraudar a la nación estadounidense y cómo, ya sabes, básicamente lamer la bota de Israel y de otros donantes. Es así de simple. Quiero decir, no saben nada. Y Trump es en esencia lo que resultó ser el mismo. Pero sí, habla mucho sobre la humanidad y todo eso. Solo quiere el Premio Nobel de la Paz. En fin, tecnológicamente estamos en un territorio completamente nuevo. Y se ha confirmado. Ahora está operativo. Burevestnik, junto con Poseidón, están ahora en producción en serie. Y el equilibrio de poder es tal que ni siquiera da risa hablar de ello. Andrei, ¿sabes cómo funciona el sistema en Rusia? Incluso en el ejército, si sienten que algo va mal, lo comentan, porque los generales y coroneles suelen hablar de las realidades de lo que está ocurriendo. En cuanto a Estados Unidos, ¿cómo lo ves? Porque al fin y al cabo, dijiste que algunos generales sí saben lo que realmente está pasando con el poder militar de Estados Unidos, con lo que ocurre en Ucrania. Pero son tan reacios a hablar de ello. Todo gira en torno a ser políticamente correctos. Hay límites a lo que pueden decir, a lo que pueden expresar como opinión. Parece que se autocensuran de una manera que, por supuesto que lo hacen. Ningún militar quiere cruzar esa línea entre decir lo que es apropiado y revelar grandes secretos de Estado, y eso es comprensible. Se aplica por igual a rusos, estadounidenses, británicos o quien sea. El problema es que hay muy pocas personas en la alta jerarquía militar estadounidense que no estén adoctrinadas. Como mencioné hace unos días, puedes encontrar una referencia en mi blog, hablé con Brandon Weichert, que fue asistente del Congreso. Es el editor jefe de Seguridad Nacional en la revista The National Interest, y también formó parte de los Juegos de Guerra del Pentágono. Y está claro que muchas de esas personas, dijo él, derrotamos a la Fuerza Azul, ya sabes, lo que sea. Al día siguiente llegamos y lo habían reiniciado todo, como en un juego, ya sabes, cuando tienes varias vidas. Son solo esas personas. Y él dijo, ¿sabes de dónde obtienen su información sobre la operación militar especial? Yo respondí, de Ucrania. Si un general o un oficial estadounidense no puede entender ni desarrollar información, antes incluso de desarrollar conocimiento, que es una historia completamente distinta, y no puede captar la veracidad o la relación con la realidad de los modelos de combate, entonces lo que tienes es un ejército con basura que entra y basura que sale. Y por eso Estados Unidos no puede ganar nada. Y ahora es algo convencional. Es un tigre de papel. Y hoy hablé de ello en mi vídeo, que estará disponible poco después de que terminemos aquí. Tienes a este tipo de la NBC, un corresponsal melodramático, paseando por Moscú, mostrando esos Bradleys calcinados y todo eso.
Tío, incluso para él, después de 38 meses o lo que sea ya de la operación militar especial, todavía no entiende que la OTAN ha sido desmilitarizada. Literalmente, no le quedan armas de verdadera importancia para darle a Ucrania. Entonces no sé, ¿qué significa eso? Sí, son mortales. Tienes a Trump, que es, ya sabes, un timador inmobiliario de Nueva York, no un hombre muy culto. No leyó muchos libros en su vida, no estudió mucho, y obviamente es un showman. He didn't study much, and obviously showman. And if he watches Fox News, Y si ve Fox News, ¿qué esperas? No son capaces de entender lo que está pasando. Y luego, además, tienes toda una generación de políticos estadounidenses que son tontos, literalmente tontos. Míralos, en su mayoría son abogados. Saben cómo mantenerse elegidos, saben cómo estar en política sin sufrir consecuencias para ellos mismos. Son completamente corruptos, la mayoría de ellos al menos. Así que sí, el sistema se está devorando a sí mismo. Y se acabó. A todo el mundo le encanta, básicamente. Lo que Trump le hace al país, él no lo entiende. Se avergüenza a sí mismo, avergüenza a Estados Unidos. No tiene ningún concepto de eso, porque es un hombre narcisista y profundamente inculto. Y luego tienes a un grupo de nuevo, periodistas occidentales promedio de los medios del establishment, CNN, The Wall Street Journal, The New York Times. Son, para empezar, organismos unicelulares y son criminales de guerra, la mayoría de ellos. and they are war criminals, most of them are. They were pushing this, Rachel Maddow is a war criminal. Ellos estaban impulsando esto. Ya sabes, Rachel Maddow es una criminal de guerra. Ya sabes, al igual que esas personas. Estaban difundiendo todas esas historias que destruyeron por completo no solo a Ucrania. Y no lo entienden. No, una persona del The New York Times o de NBC o de CNN o de la BBC no tiene ni idea ni comprensión de lo que, por ejemplo, le ocurrió a Ucrania por eso. No tienen humanidad, no tienen un punto de referencia, porque Estados Unidos no sabe lo que es la guerra. El Pentágono no sabe lo que es una guerra real. Y ahora miran las cifras. Hay, ¿qué? 2 millones de muertos del lado ucraniano multiplicado por 2. Estados Unidos no podría soportar eso. Implosionaría. 56,000 muertos en 10 años. 6,000 killed over 10 years. Andrei, ¿puedes oírme? Can you hear me? Pachu. Yeah. Sí. So it's Go ahead. CIA which interferes with our. Así que es la CIA interfiriendo en nuestra misión. Cuando miras esto, esta gente no tiene ni idea. Pregunta a cualquier oficial estadounidense. ¿Entiende lo que significa luchar cuando tu unidad, por no hablar de tu formación, ha perdido el 50%? No tienen esa experiencia. No entienden lo que es la guerra. Ninguno de ellos. Todo lo que enseñan en esas academias militares de los Estados Unidos es básicamente basura, tanto táctica como operativamente. Como resultado, tienes a estos oficiales que en esencia no saben nada. Y tienes todo este entorno cultural, y esta gente no tiene puntos de referencia, aparte del hecho de que muchos de ellos han perdido la integridad humana, el honor, la decencia, todo eso. Son básicamente unos vendidos, literalmente, incluso literalmente, o prostitutas. So literally, including literally, or prostitutes. There are very many of them who would offer sexual. Hay tantos de ellos que ofrecerían servicios sexuales solo por promoción y cosas así. Así que esto es lo que tenemos, una civilización completa en plena implosión. Vivimos dentro de este proceso. Y ahora de repente aparecen estos impulsos adicionales y tienes la dimensión tecnológica, que es como un martillo, simplemente cae sobre ellos. Como resultado, tienes a Trump, que se comporta esencialmente como un payaso. Miente, siempre miente, ya sabes, como cuando dijo ayer que Estados Unidos tiene el mayor arsenal nuclear, lo cual es claramente falso. Pero bueno, da igual. Así que a esto hemos llegado. La civilización está acabada. Solo se trata de cómo organizar las cosas para que la humanidad, la civilización humana, sobreviva. Such a way that human civilization survives. Andrei, Putin said that Sarmat Andrei, will Putin dijo que el Sarmat pronto entrará en servicio de combate. ¿Qué sabemos sobre el Sarmat y qué tipo de cambios podría traer este misil? Es un misil de crucero, Andrei. bring to the it's a cruise missile, Andrei? No, it's intercontinental. It's not. No, es intercontinental. Bueno, no exactamente. Es un misil balístico global.
La única razón por la que dice que entra en servicio ahora es porque el primer regimiento de Sarmat ya está listo. Solo está jugando con las palabras, ya que el despliegue se retrasó un poco. Ahora se desplegarán y ocurrirá literalmente en cuestión de semanas. Los primeros Sarmat ya están prácticamente en servicio de combate. Este misil tiene una capacidad que llaman bombardeo orbital. Bueno, es algo más que eso. Tiene lo que se denomina armamento energético, capacidad de atacar. Energy armament or energy capacity. It can fly literally around the world. It has unlimited range. Literalmente puede volar alrededor del mundo. Tiene un alcance ilimitado. En este caso, puede lanzarse desde Siberia, por ejemplo, y no sobrevolar el Polo Norte. Puede ir por el Polo Sur, sobre la Antártida. Puede transportar hasta 10 ojivas, incluidas todo tipo de señuelos y otros dispositivos. Lo peor de todo para Estados Unidos y la OTAN es que en realidad puede llevar hasta 10 bloques hipersónicos maniobrables. Y sabemos que puede transportar hasta 3 o 4. No, 3 seguro, hasta 4. Avangard, que encima es Graal. Muy puede endurar. Nada, es intactal. What are you going to do? Nothing. You cannot intercept it. You cannot. It's just. That's what I'm saying. No puedes. Eso es lo que estoy diciendo. Estados Unidos, sí, el Asia Times publicó ese artículo. El mito de la invulnerabilidad del propio Estados Unidos ha sido destrozado. Se destrozó hace mucho tiempo. No sé bajo qué piedra vivían. Pero el caso es que sí, así es. En esencia, no importa. Primero, Estados Unidos no tiene las tecnologías. Ni siquiera estoy hablando de Europa. Europa es irrelevante. Y sí, se acabó. Estados Unidos tiene ahora no uno, sino varios cañones apuntándole a la sien y a la nuca, militarmente, y no hay nada que pueda hacer. And militarily, and nothing can do. There's no defense. They don't have technology. No hay defensa, no tienen la tecnología, no tienen la capacidad. No es que no haya buenos ingenieros, hay buenos ingenieros en Estados Unidos. El problema, por supuesto, es la corrupción política, a nivel político y militar. Porque el complejo militar industrial estadounidense no trata de defensa, trata de programas de empleo y de generar beneficios para los accionistas. Punto. Eso es lo que es. Por eso, las armas estadounidenses, bueno, son un desastre. La operación militar especial básicamente mostró no solo un atraso tecnológico, sino también una debilidad práctica y operativa. Y no voy a decir que se haya acabado, pero me preocupaba. Mi primer libro trataba sobre eso. Chicos, tenéis que entender en qué os estáis metiendo, lo que está ocurriendo en el ámbito tecnológico militar. Estas son cosas nuevas. Que por cierto, para quienes no lo entienden, este reactor nuclear en miniatura es también la apertura del camino, por así decirlo, la puerta, hacia las armas láser de alta potencia en megavatios. No, no de esas, ya sabes. Sí, tenemos algo de unos 800 kilovatios, que si lo mantienes sobre un dron de plástico, lo derriba. No hablo de ese tipo de láseres. Hablo de láseres que pueden cortar, y eso ya está ocurriendo. Si miras, por ejemplo, la industria rusa de extracción de petróleo, utilizan láseres que pueden cortar acero de 10 centímetros de grosor desde una distancia de 200 metros. Especialmente, puedes comprobarlo, está por todas partes. Y ahora de repente aparece esta cosa de clase megavatio, y entonces de repente, puede cortar probablemente, bueno, ¿qué puedo decir? Puede cortar blindaje, y no desde 200 metros, sino más bien desde unos 10 kilómetros. Así que, ¿te imaginas de qué estamos hablando? No estamos hablando de esas pocas cositas que derriban drones, ¿de acuerdo? Estamos hablando de láseres de combate reales que van a destruir cosas en el aire y en tierra a distancias muy respetables. Y esto es un nuevo paradigma. Siempre se trató de la energía. Se trata de la energía. Y siempre se tratará de la energía y de la capacidad energética. Y aquí estamos. Esto es lo que tenemos. That's what we have now. Andrei, ¿cómo está la situación en Kupiansk y Pokrovsk? Parece que Rusia está avanzando. Y lo sorprendente es ver al presidente ruso salir y decir que los ucranianos que no quieran luchar pueden rendirse y que serán protegidos por el ejército ruso. Te hace pensar,
¿Qué está ocurriendo en el campo de batalla para que el presidente ruso sintiera la necesidad de hablar de eso? Well, first, you have to understand, Bueno, primero, tienes que entender que incluso si estás en las Fuerzas Armadas de Ucrania y quieres rendirte, lo cual ha sido confirmado y corroborado durante años, te van a disparar, te van a matar. Solo puedes hacerlo bajo condiciones muy estrictas de anonimato y encubierto si quieres rendirte. De lo contrario, te dispararán los nazis, todos esos animales de los cárteles que están siendo llevados allí porque, sí, es simplemente, bueno, y lo que Putin declaró no se trata, en esencia, de una razón humanitaria, aunque en parte lo sea, porque como confirmó esta mañana el Ministerio de Defensa, lo que hacen es esconderse detrás de civiles. Corren hacia las casas por todas partes, se esconden detrás de niños y mujeres. Eso es lo que hacen, y siempre lo han hecho. Pero el punto era que hay un montón de idiotas que son obviamente fanáticos en Washington y en Europa. fanatics in Washington and in Europe, they say, oh no, there's no surrounding there. Dicen, oh no, no hay ningún cerco allí. Entonces es cuando Putin sale y dice, de acuerdo, proporcionaremos seguridad a sus corresponsales, a sus periodistas. Ya sabes, esos subhumanos, esos organismos unicelulares sin honor, maníacos genocidas, eso es lo que son. Así es la mayor parte del cuerpo periodístico de los medios del establishment en Occidente. Y él dice, Sid, echad un vistazo, ofreceremos un alto el fuego, una pausa en los combates y os proporcionaremos seguridad. Hasta ahora, nadie ha aceptado la oferta. ¿Sabes por qué? Porque tendrían que entrar. Y o bien tendrían que seguir mintiendo, lo cual es normal. Evidentemente, les viene en la genética. Están genéticamente predispuestos a ello. Genetics, they are genetically predispositioned to this. And, or otherwise, they will know, they will have the cognitive dissonance. De lo contrario, lo sabrán. Tendrán la disonancia cognitiva de sus antiguas carreras, porque son criminales de guerra. Como ya he dicho, el corresponsal promedio de CNN, The New York Times o la BBC en el terreno es un criminal. Principalmente en Kiev, son criminales de guerra. Deberían estar entre rejas como criminales de guerra, igual que las personas que trabajaron en el Ministerio de Propaganda bajo el mando del Dr. Goebbels, quien obviamente evitó ser juzgado suicidándose y llevándose a sus hijos con él. Pero estos tipos no se suicidarán. Son cobardes, para empezar. Y evidentemente tienen miedo de ir a ver la realidad sobre la que han estado mintiendo durante 3 años y medio. Which they were lying about for 3.5 years. And you cannot explain again, there's no morality in any. Y no puedes explicarlo. Una vez más, no hay moralidad en nadie que trabaje en política. The Telegraph, la BBC, The New York Times, Deutsche Welle, esas personas ya no tienen cualidades humanas. Básicamente son mancurts, quiero decir, estómagos sin cualidades humanas. Algunos de ellos todavía conservan ese miedo residual, y con razón, de que si van allí verán todo sobre lo que han estado mintiendo. Pero sí, siguen allí, y la reducción de sus bolsillos continúa como de costumbre. Se han intentado 9 contraataques en Ucrania, restos alrededor de Krasnoarmeysk, que es Pokrovsk, ahora rodeado. Remnants of the Krasnoarmeysk, which is Pokrovsk, which have been surrounded. And the same happened in Kupiansk. All of them, of course, have been repulsed. Y lo mismo ocurrió en Kupiansk. Todos ellos, por supuesto, han sido rechazados. Simplemente se matan a sí mismos. Y de nuevo lo entiendo. El idiota promedio de los medios no sabe matemáticas. No entienden las matemáticas, ni siquiera la aritmética, en ese sentido. No se les puede explicar. Cuando dices, vale, la proporción de bajas es de 1 a 30, ni siquiera pueden comprender lo que se les está diciendo. No lo entienden, no pueden asimilarlo. Pero los rusos, ya sabes, dices una tesis muy difundida. Ah, ¿queríais luchar hasta el último ucraniano? Claro, nos adaptaremos. Yeah, you wanted to fight for to the last Ukrainian? Sure, we'll accommodate. Andrei, I don't know if Sí, Andrei, no sé si viste el debate entre Jeffrey Sachs y ese senador italiano, Carlo Palenka. Sabes, Andrei, lo que me parece increíble es que intentaron eliminar por completo el tema principal del conflicto en Ucrania. Porque Jeffrey Sachs dijo que estuvo allí tras el golpe de 2014 y que sabe lo que ocurrió porque se lo contaron. Las ONG estadounidenses en Ucrania, le contaron lo que hicieron. Estás mintiendo, ¿sabes? No está argumentando nada. You're lying, he's
he's not arguing anything. But he They said, cannot "You are." argue. Again, you have to understand. De nuevo, tienes que entender que el político europeo promedio es un degenerado sin honor, sin humanidad. Son todos unos prostitutos, están implicados en pedofilia, drogas, no sé, quizá fiestas de intercambio, ya sabes. Así que son degenerados, la mayoría de ellos. No todos, pero la mayoría lo son. Y lo mismo ocurre con sus medios de comunicación. Estamos viendo literalmente la implosión, la completa descomposición de la civilización. Entonces, ¿cómo vas a discutir con un idiota que niega los hechos? ¿Recuerdas a Mark Twain? Nunca discutas con un idiota. Te rebajará a su nivel y luego te ganará con la experiencia. Así que es como, no puedes explicarle a un cristiano que, sí, aquí están las proporciones, aquí está el modelo. Yeah, here's the ratios. Here's the model. First, most American generals don't know what real warfare is. Primero, la mayoría de los generales estadounidenses no saben lo que es la guerra real. No se les enseña. Les enseñan todo tipo de tonterías. Solo hay que ver quién enseña estrategia en el US Naval War College, por ejemplo. Sarah Payne. Quiero decir, una mujer con un título en historia, enseñando estrategia, sin ninguna experiencia de mando a nivel táctico u operacional, y sin entender cómo se lleva a cabo la planificación. Pero ahí lo tienes, y ese es precisamente el punto. Tenemos una degeneración completa del propio sistema. Es como esos engranajes que de repente se salen de los ejes y empiezan a morderse entre sí, y se oye un sonido horrendo, mientras el mecanismo básicamente se consume a sí mismo y luego se destruye. And then it destroys itself. This is exactly what is happening right now. Of which everybody. Esto es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Y todo el mundo, incluido Dmitry Orlov, lo sabe. El colapso. Este es el colapso. Esto es de lo que llevamos años, en realidad décadas, advirtiendo. Comenzó después de 2008, como dice correctamente Michael Hudson. Nunca salimos de la llamada recesión. Estamos en una depresión, que solo se mantiene unida porque Estados Unidos intenta consumir a todos los demás, incluida Europa. Los europeos serán pobres, ya está ocurriendo ahora mismo. El ministro alemán de Economía dijo hoy en Deutsche Welle que Alemania ha perdido competitividad. Oh, absolutamente. Dejó de ser competitiva hace mucho tiempo, salvo para los imbéciles que siguen comprando esos coches alemanes sobrevalorados, sobreingenierizados y poco fiables. Básicamente, es chatarra. Unreliable garbage, so basically. And yeah, they still sell this crap to Y sí, todavía venden esta basura a un montón de idiotas en Estados Unidos que hacen postureo moral y compran Teslas. Todavía creen que la Starship, que es un cohete químico, puede llevarte a Marte y a otros lugares. Quiero decir, no puedes explicarle a esa gente la mecánica y la física de todo eso. Así que, cuando hablamos de esto, es como, ¿sabes qué? No lo sé, tío. Es simplemente increíble lo que estamos observando. Así que sí, esa es la situación. ¿Y cómo discutes con alguien así? No puedes discutir con un neocon. Son fanáticos, personas con problemas mentales, histéricos, porque obviamente no tienen nada detrás. No saben nada sobre la guerra. Mira a los Kagan, en el Instituto para el Estudio de la Guerra. Son un montón de idiotas. Institute for Study of War, they're a bunch of morons. So you look at all those. Quiero decir, ya sabes, miras a todos esos supuestos expertos en Rusia, desde Anatol Lieven hacia abajo, y es patético. Esa gente son unos ignorantes. Tienen esos títulos, pero como dijo acertadamente H.L. Mencken, son unos idiotas con doctorado. Sus doctorados no valen nada. Puede que sepan algún dato suelto, pero no entienden cómo funcionan las cosas a nivel sistémico. Nunca les han enseñado bien, les han enseñado basura. No saben nada del mundo exterior. Y no lo digo solo yo. Cito por ejemplo a Daniel Larison, que lleva décadas escribiendo que Estados Unidos nunca ha comprendido realmente el mundo exterior. Porque lo único que quiere Estados Unidos es algún tipo de disidente, arruinado mental y emocionalmente, como Solzhenitsyn, que les diga toda la basura que quieren oír. Y ellos dicen, ah, sí, esa es la realidad. No, no lo es. Puedes decir que no lo es. Andrei, the Belgian defense minister. Andrei, el ministro de Defensa belga, dijo que la OTAN borraría Moscú de la faz de la Tierra si se usaran misiles rusos contra Bruselas. Es increíble. Están inventando una historia imaginaria, fingiendo que Rusia los está atacando. ¡Qué raro!
Luego salió, después de toda esta conversación, y dijo que la OTAN no está en guerra con Rusia, y que no busca estarlo. Y dice que la OTAN es una alianza defensiva, Andrei. Si volvemos a los fundamentos principales de la OTAN, en aquellos tiempos, la concebían como una fuerza contra el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia se creó después, y luego decidieron disolverlo para mostrar a Occidente que no buscaban la guerra. Y aquí estamos, en 2025, hablando de la OTAN. Mirando a la OTAN hoy, militar y políticamente, ¿es realmente una alianza defensiva? Are they really a defensive alliance? No, they are also jobs program. No, también son un programa de empleo. Son evidentemente agresivos, pero se ensucian a sí mismos solo con pensar en enfrentarse a Rusia. Han sido expuestos y exhibidos por todo el mundo como el tigre de papel que son. Convencionalmente, son un tigre de papel. Y este ministro de Defensa de Bélgica, bueno, el señor Medvedev ya respondió a eso. Lo llamó imbécil, que lo es. La mayoría de la gente en Bruselas son unos imbéciles. Pero de nuevo, no olvides aquel maravilloso sketch de Monty Python, el campeonato mundial de insultar a los belgas con todo tipo de nombres ofensivos. Quiero decir, el señor Medvedev evidentemente participa en ese campeonato. Dios mío, no te imaginas lo buenos que eran los británicos haciendo cosas tan graciosas. Sí, ¿recuerdas el campeonato mundial de ofender a los belgas? Pues eso es. De nuevo, no lo sé, no tengo suficientes palabras. Son unos cretinos, básicamente, ¿sabes? Se han convertido en cretinos. Han perdido toda humanidad. Son personas sin moral. Y en Europa especialmente. Bueno, por el amor de Dios, sí, claro. Y el señor Medvedev ya se lo dijo. Y otra vez, los belgas, sí, organizaron una especie de manifestación hace poco. Pero si miras Bruselas, ya no es una capital europea. Es, ya sabes, una zona de Sharia, gente de África, árabes, todo tipo de personas. Así que sí, no es una ciudad europea. Así que se destruyen a sí mismos y seguirán destruyéndose a sí mismos, como ya he dicho. Y la gente dice, oh, seguro que estás disfrutando de un momento de Schadenfreude. No, no es así. Pero los europeos serán pobres y muchos pasarán hambre. Lamento decirlo, pero esto es lo que está ocurriendo. Mucha gente todavía no entiende lo que está viendo. Nosotros pasamos por lo mismo, y de hecho, déjame decirte, la Unión Soviética, en la propia Rusia, en este sentido, era un país mucho mejor educado, mucho más culto. Y ni siquiera eso impidió su colapso, obviamente por sus márgenes étnicos, y también por lo que ha estado ocurriendo a todo tipo de ONG. El señor Jeffrey Sachs fue una de esas personas que en realidad diseñaron esas, bueno, básicamente homicidas, reformas económicas. Es bueno que haya tenido una epifanía, bueno que haya cambiado de opinión, y obviamente le aplaudo por decir las cosas que dice hoy. Pero fue uno de esos tipos de Harvard que se lo hicieron a los rusos, lo que resultó en la muerte de entre 5 y 8 millones de personas, como consecuencia directa de las reformas de Yeltsin, las llamadas reformas de Yeltsin, que en realidad eran estadounidenses y europeas. Pero el punto es que esto es lo que se avecina, y mucho peor, porque no están preparados para afrontarlo. Ninguno de ellos lo está. Y por eso tienen gobiernos absolutamente incompetentes. A diferencia de Rusia, incluso durante la catástrofe de los años 90, todavía tenían el eje central, el núcleo de lo que se llama la gente de inteligencia y militar, que mantenía unido al país. Ellos no tienen a esas personas. Mira a sus oficiales. Dios mío, esto es simplemente ridículo. Quiero decir, mira a este tipo de la Bundeswehr ahora. Bueno, mira a los oficiales franceses. Son básicamente payasos. Habría que ponerles narices rojas. Son unos imbéciles, gente sin honor. Mira a los franceses. Hace un par de años, esas personas de inteligencia y del ejército escribieron esa carta diciendo que el país estaba al borde del colapso. Bueno, sí, pero al final, justo ayer hubo una celebración del cumpleaños del difunto Yevgeny Primakov en Rusia. Se convirtió en primer ministro bajo Yeltsin durante solo medio año, después del colapso de 1998.
y de hecho logró restaurar de inmediato cierta sensación de estabilidad en el país. Mucha gente no entiende que Vladimir Putin, todos ellos, y Yevgeny Primakov, él fue más que un simple primer ministro. Antes de eso, fue el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Lo más probable es que fuera Primakov quien le dijera a Yeltsin en 1999, con aquel famoso giro, que si las cosas seguían como iban, Yeltsin y su camarilla de criminales, los llamados reformistas liberales, acabarían como Ceausescu, ya sabes. Y cualquiera que piense que, oh sí, Yeltsin nombró a Putin, no. Simplemente colocaron a Putin como su sucesor. Y ya sabes el resto de la historia. Europa no tiene a nadie así. No tienen organización. No tienen ejércitos que mantengan el honor y un verdadero, ya sabes, compromiso con sus países. Y como resultado, Europa está acabada. Europa se ha terminado. Así que no habrá personas que levanten la bandera de la, ya sabes, lo que sea, contrarrevolución, si quieres. Ninguna. Cero. Y eso es lo que digo. Sí, el máximo valor que han mostrado es lo que hicieron esos generales franceses, escribiendo algo como, oh sí, estamos a punto de colapsar. Vale, ¿y adivina qué? Se burlaron de ellos en los medios franceses. No se le puede explicar a Morin que es Morin, porque es Morin. Buena suerte con eso. Andrei, looking at the Iranian media today, Andrei, al observar hoy los medios iraníes, el presidente del Parlamento de Irán criticó duramente al expresidente y a su ministro de Asuntos Exteriores por sus comentarios en contra de la relación entre Rusia e Irán. Dijo, no tenéis nada que ver con eso. Ya no estáis en el poder para hablar de ello. Irán ha decidido establecer una asociación estratégica con Rusia. El liderazgo iraní ha tomado esa decisión y cualquier gobierno que llegue al poder la seguirá. Y observando la situación, porque sabemos que lo que ocurre en Asia Central siempre es motivo de preocupación, tanto para Irán como para Rusia, e incluso para China, ya que Estados Unidos siempre está presente. ¿Cómo ves la situación entre los dos países? ¿Crees que estos dos países están empezando a comprender la realidad de la política exterior estadounidense? Es por eso que han decidido acercarse para equilibrar de algún modo la situación en la región de una manera que les favorezca y les beneficie. Estás hablando de Irán y de los Estados Unidos. Irán y Rusia. Irán y Rusia ahora tienen una mejor comprensión de cómo contrarrestar, cómo oponerse a las políticas de Estados Unidos en la región. Oh, absolutamente. Cualquiera en Irán que todavía crea que Estados Unidos quiere ir a Irán e instaurar la democracia, les vende un puente, incluidos los líderes políticos de allí que aún piensan así. Eso no se puede arreglar. Como ya dije, el llamado liberal prooccidental promedio en cualquier parte del mundo es un idiota. Quiero decir, se creen todos esos cuentos de hadas. O son idiotas o son corruptos, ya sabes. Pero sí, Irán y Rusia son en realidad aliados naturales en su región. No hay duda de ello. Y el hecho es que, como ya mencioné, hace apenas unos días, de repente Azerbaiyán dijo, ah, sí, queremos esta línea de tren, construyámosla. Como diciendo, vaya cambio de humor, amigo. Así que sí, es un centro natural de transporte y, obviamente, un centro energético. Sí, la supervivencia de Irán como nación independiente, con su propia cultura, sus propias, ya sabes, todas las ventajas y desventajas que conlleva cualquier nación, tiene que estar vinculada a Rusia en este momento. China, obviamente, desempeña un papel enorme ahí. Pero sí, la prosperidad de Irán no está en Occidente. Aquellos que no lo entienden, no sé, ese es su problema. El futuro de Irán está absolutamente con los BRICS. Y de nuevo, a juzgar por lo que están haciendo rusos e iraníes en materia de seguridad. Bueno, no lo sabemos todo, mucho es especulación o suposición, pero obviamente el poder militar de Rusia es fundamental para apoyar a Irán en caso de que Israel, lo cual volverá a ocurrir, decida hacer algo más en su contra.
until Israel decides to do something else against it. But I mean, the problem is obviously as which immediately. Pero quiero decir, el problema, obviamente, es lo que nos devuelve de inmediato a Estados Unidos. Hay muy poco que Estados Unidos pueda ofrecer a Israel, por ejemplo, salvo que Estados Unidos decida bombardear Irán. Bien, sí, inténtalo. A ver qué pasa, ya sabes. Así que eso es lo que está en juego aquí. Y sí, en Asia Central, todo tipo de gente intenta hacer todo tipo de travesuras, lo mismo que con Pakistán, que es básicamente, ya sabes, la playa de golpes de Estados Unidos, con la situación en Afganistán y todo eso. Así que es muy complicado. No tengo acceso a ningún tipo de información interna sobre la región. Pero Rusia está actuando allí, Irán está actuando allí, y hay cierta coordinación para pacificar la zona, para pacificar la región. Porque al fin y al cabo, Andrei, si miras la paz, o ya sabes, el alto el fuego en Oriente Medio, es tan frágil. Donald Trump dice, oh, no hay paz, no hay alto el fuego. There is no ceasefire. They were attacking. Quiero decir, es todo relaciones públicas, ¿sabes? Andre, last time they attacked Lebanon. Andrei, la última vez que atacaron el Líbano, atacaron a Hezbollah. ¿Recuerdas que en la parte sur del Líbano entraron en combate terrestre contra Hezbollah, después de la decapitación, después del asesinato del liderazgo de Hezbollah? Luego acudieron a Estados Unidos para pedir que organizara algún tipo de alto el fuego. Ahora mismo, Tom Brock, el embajador estadounidense en Turquía y enviado a Siria, dice que Israel puede desarmar a Hezbollah por la fuerza. ¿Cómo es eso posible? Si ya combatieron en tierra contra Hezbollah en el sur del Líbano, ¿cómo pueden desarmar a Hezbollah? Cualquier enviado estadounidense a Israel o a la región es, por definición, un sionista cristiano empalagoso y un neoconservador, como la mayoría de la élite política y militar estadounidense. No entienden la guerra, no entienden el arte de la guerra. Y luego, por supuesto, cuando se añade el factor de que de repente Rusia y el gobierno sirio entran en juego, vaya, ¿quién lo habría imaginado, verdad? Recuerda, como dijo correctamente Larry Johnson, estaban descorchando las botellas de champán. Quiero decir, la CIA normalmente apoya el terrorismo. Eso es lo que hacen. Cuando el gobierno sirio, ya sabes, el gobierno de Assad fue derrocado y todo eso, esperaban que las bases rusas también desaparecieran. Pero no, el hecho es que quieren una presencia militar rusa aún mayor en Siria. Ahí lo tienes. Recuerda que solo quien ama es quien realmente ama. Y los rusos se están riendo camino al banco, porque ahora el gobierno sirio les está pidiendo no solo mantener las bases en Khmeimim y Tartus, sino también desplegar tropas y policía militar rusas en la frontera con Israel y los altos del Golán. Vaya, ¿quién lo habría pensado, verdad? Pues los rusos, por supuesto, plantearon todo tipo de condiciones adicionales, obviamente incluyendo la seguridad de los alawitas, cristianos y otros grupos en Siria. Pero ¿qué puedo decir? Quiero decir, si Israel cree que es una gran potencia militar, no lo es. Irán, otra vez, en 12 días, simplemente los destrozó por completo. Por eso cualquier tipo de imagen sigue estando tan fuertemente censurada. Todavía recibimos esos mensajes desde Israel. Estaban completamente devastados. Rogaron a Estados Unidos que ayudara a detener esto. La próxima vez, si llega la paliza, no solo serán golpeados hasta quedar ensangrentados, estarán muertos, ¿sabes? Y eso es lo que está ocurriendo. Esa es la dinámica. Pero, de nuevo, como ya he dicho, bueno, esa es básicamente mi carrera, ¿sabes? Solo la guerra decide todo, ¿de acuerdo? No hay nada que podamos hacer respecto a nuestra naturaleza como especie biológica, ¿de acuerdo? El instinto de belicosidad, ¿sabes? Incluso Einstein y Freud tuvieron este tipo de intercambio, uno epistolar, por así decirlo, cartas entre ellos, hablando sobre el instinto de belicosidad. Luego Bronislaw Malinowski, el gran psicólogo y antropólogo polaco, también escribió sobre ello. Escribió sobre cómo llevamos dentro de nosotros este instinto de estancamiento, que obviamente proviene, bueno, quiero decir, de la evolución, la supervivencia del más apto.
Pero en Estados Unidos, hoy, y en Israel, se ven las formas más extremas de eso, porque hay todo tipo de explicaciones sobre por qué está ocurriendo. Tenemos que entender que se trata de personas que no pueden aceptar el hecho de que no son tan buenos en la guerra. Estados Unidos e Israel nunca han sido buenos en la guerra. Que Israel machacara a los árabes se debió principalmente a los judíos soviéticos que pasaron por la Segunda Guerra Mundial y por las academias militares soviéticas, que eran los tipos más duros que uno podía encontrar. Y luego, por supuesto, emigraron a Israel, a sus tierras históricas, como las llamaban. Sí, tienes a esos tipos que salieron y ¿te imaginas la experiencia militar que aportaron? Esto no es lo que es Israel hoy. Lo que es Israel ahora es una historia totalmente diferente. Tienes un grupo de, bueno, ya sabes, gente de la que todo el mundo ha oído hablar desde los años 2000, que es principalmente una especie de fuerza de gendarmería con equipo pesado. Lo único que realmente tienen es algo como, sí, tenemos una fuerza aérea. Claro que tienes una fuerza aérea. Es fácil luchar contra alguien que básicamente no puede devolverte el fuego. Pero Hezbollah los humilló en 2006 en el Litani. Entonces, ¿qué más tienen? Estados Unidos. Eso es lo único. Pero ¿qué es Estados Unidos? Convencionalmente, es un tigre de papel. No puede librar una guerra real en Europa. Primero, no se les permitirá desplegar realmente ningún tipo de tropas reunidas, porque serían aniquiladas antes incluso de llegar allí. Así que esta es la guerra real, no toda esa tontería llamada guerra global contra el terrorismo, que es el título más estúpido que existe. No se puede luchar contra el terror. Hay que luchar contra los terroristas, los de verdad, no esas operaciones de falsa bandera ni nada por el estilo. Y como resultado, sí, tienes a esos dos tipos. Están unidos de por vida. Estados Unidos está controlado por Israel. El Congreso estadounidense está completamente comprado, completamente corrompido. Así que no hay un Congreso estadounidense real. Básicamente es el Knesset 2.0 en Washington, D.C. Eso es lo único que tienen. Y Trump está absolutamente controlado. Trump is absolutely owned his probably Israeli asset essentially. So when you look at Probablemente sea un agente israelí, básicamente. Así que cuando lo miras, especialmente Ivanka, que está casada con el tipo del que todo el mundo hablaba, él es claramente un agente del Mossad, ya sabes. Así que tienes esta situación, que ellos, ya sabes, lo afronten como quieran. El problema es, por supuesto, como ya dije, y lo hemos comentado 1.000.000 de veces, si deciden de nuevo hacer algo al respecto, esta vez Irán estará mucho mejor preparado. Ya han eliminado prácticamente la mayor parte de su quinta columna, es decir, los grupos de sabotaje y terroristas que actuaban en interés de Israel. Esta vez, muchas más cosas volarán hacia Israel, y literalmente no tienen nada con qué detenerlo. Israel, and they have literally nothing to stop it with. But the point is that, as we already spoke, Pero el caso es que, como ya hemos comentado en varias ocasiones, tenemos confirmación de que los Su-35 y los MiG-29 SMT están allí. La gente los ha visto volando sobre Teherán y todo eso. Básicamente, se están entregando nuevos equipos. No sabemos qué son, solo podemos especular. Es un tema muy cerrado. Pero quiero decir, si alguien en Irán todavía piensa que tiene un futuro con Occidente, tengo noticias para él. Pueden practicar el satanismo yéndose de Irán y yéndose a vivir a Europa si quieren. Les encajaría muy bien. if they want to, that will fit them really well. No, Andre, I can argue that those days are gone. No, Andrei, puedo afirmar que esos días se han acabado para la gente que decía que podía encontrar un futuro mejor, ya sabes, con Occidente. Se acabó, se acabó. La estrategia del gobierno iraní, del liderazgo iraní, ha cambiado drásticamente. Nunca había visto un cambio así. Ya era hora, sí. Exactamente. About time, yes. Exactly. There are, and as I already stated, Iran's Como ya he dicho, el futuro de Irán, económico, cultural y de otro tipo, está claramente con los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, que con el tiempo está evolucionando hacia un bloque militar en el sentido de que es defensivo. Evidentemente, los rusos no establecerán bases allí, porque Irán no lo permitiría de todos modos,
Pero Rusia estará encantada de suministrar a Irán todo lo que necesite para defenderse y para integrarse, especialmente en lo que respecta a la integración, por ejemplo, de la defensa aérea iraní con la defensa aérea rusa. Eso podría ser un paso muy importante. That could be a very important step, and I believe it's being done as we speak, so Y creo que se está haciendo mientras hablamos. Es una amplia gama de actividades, y económicamente ambos países pueden aportarse mucho mutuamente. Y de nuevo, el cambio repentino en Azerbaiyán, como si hagamos esto, cuando antes eran más de, oh sí, ya lo haremos más tarde. Ya no. Me pregunto qué hizo que Aliyev y otras personas en Azerbaiyán reconsideraran esto. Hace solo unos meses odiaban a Rusia. Los rusos eran odiados por todas partes en Azerbaiyán. Pues ahí lo tienes. Qué mundo tan extraño en el que vivimos. Well, there you go. Strange world we live in. Yeah. Andrei, before wrapping up this session, Sí, we've learned Andrei, from Maria antes de Zakharova concluir esta sesión, her brief hemos sabido por María Zaharova en su rueda de prensa que Rusia está en contacto con las autoridades venezolanas, preparada para responder adecuadamente a sus solicitudes, teniendo en cuenta las amenazas a las que se enfrentan. Y la otra noticia que conocimos ayer, o anteayer, es que el grupo Wagner está en Venezuela. Wagner Group is in Venezuela and No, there's no Wagner group. No? Wagner doesn't exist. No, no existe el grupo Wagner. Wagner no existe. No existe en absoluto. Desapareció desde la traición de Prigozhin y de todos esos agentes del MI6 y la CIA que estaban en ese grupo. Así que obtuvieron lo que merecían. No, no existe el grupo Wagner. La gente dice, sí, esos aviones que transportaban al grupo Wagner. Sí, podrían ser, de acuerdo, porque tienen los números ERA, aviación rusa, de la Fuerza Aérea IL-76, que coincidían con los que se usaban antes para transportarlos. Claro, eso significa que hay un mando africano en Rusia, encabezado por nada menos que el señor Surovikin. Es precisamente este mando el que expulsó a los franceses. Armagedón, ¿eh? Sí, el señor Armagedón. Eso es. Son tropas rusas regulares. Expulsaron a los franceses del Sahel. They kicked French out of Sahel. That is why Macron is, just going bananas. Por eso Macron está, ya sabes, completamente fuera de sí. But it's not just ¡Qué perdedor! Y esto es, bueno, no se trata solo de personas. No sabemos qué están transportando esos aviones. ¿Tienen Bastion? No creo que Venezuela tenga Bastion, porque si los tuviera, pero de nuevo, Venezuela cuenta con unos Su-30 MK2 bastante modernos, aún de última generación, de cuarta generación avanzada, al menos 21. No sé si tienen sus, bueno, creo que pueden. Y pueden lanzar misiles de clase Jackont o incluso misiles Onyx, del mismo modo que los Su-30 MKI indios pueden lanzar misiles BrahMos. Hay que entender de qué estamos hablando de repente aquí. ¿Podría estar allí? Si es así, sería una amenaza terrible para cualquier buque de superficie de la Marina de los Estados Unidos en la zona. horrendous threat to any surface combatant of the US Navy which is in the area. Because, and again, those are fairly modern. Porque, y de nuevo, esos son aviones bastante modernos. No son tus MiG-29A de los años 80 ni los Su-27. Venezuela tiene al menos un regimiento de Su-30 MK2. Y estoy bastante seguro de que a Estados Unidos le encantaría cazarlos mientras están en tierra. Pero, otra vez, ¿una operación militar terrestre en Venezuela? ¿En serio? Es mucho peor que Vietnam. Pero buena suerte, ya sabes, desplegándose allí. Y quién sabe. No estoy en posición de hablar de nada sobre Venezuela, no lo sé. Pero este chico, Marco Rubio, este chico de los recados de Miriam Adelson, es abogado. No sabe nada de guerra real. Y si cree que los marines estadounidenses podrán desenvolverse bien, quién sabe. Pero sí, es un país de más de 30 millones de habitantes en las selvas más densas de Sudamérica. Y por Dios, no es un buen lugar para estar. Good Lord, not a good place to be. Muchas gracias, Andrei, por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. El placer es mío. Cuando quieras. Nos vemos. Adiós. Bye-bye. Bye-bye.